Muchas veces escucho a la gente preguntarse, ¿por qué Dios permite que pase por tantas pruebas? ¿Por qué Dios no saca las dificultades de mi vida? ¿Por qué Dios no cambia el corazón de mi esposo? ¿Por qué el Señor no hace que este conflicto se resuelva? ¿Por qué esta deuda me ahorcan? ¿Por qué esta pobreza me consume? ¿Por qué este engaño de mi esposo o mi esposa me humilla de tal manera? ¿Por qué este desprecio es tan grande y nadie me ama? ¿Por qué mis hijos no me quieren y no me valoran? ¿Por qué mis padres no me valoran? ¿Por qué no me respetan? ¿Por qué mis hijos no quieren dejar este mundo de drogadicción, etcétera? En fin, los motivos de quejas para con el Creador por entender sus planes son muchos. Escucho a la gente decir, ya no soporto estas cosas que estoy pasando, ya no quiero seguir experimentando esto, ya no tolero esta situación, ya no soporto la rebeldía de mi esposo, la rebeldía de mi hijo, la indiferencia de mi esposa. Ya no soporto las necesidades que vivo. No soporto el rechazo de mis hijos. Considero que esto es injusto. Necesito que Dios haga justicia. Necesito que Dios haga algo en mi favor. Es muy injusto lo que vivo. Yo no quiero esto, ya no quiero aquello. Pero, ¿qué le dice a usted que quizás lo que viva está puesto justamente en su vida por el Padre para hacerte un guerrero? Pero el guerrero que debes ser, que Él tiene planeado contigo. Generalmente pensamos que venir a Cristo es para comenzar a tener una vida de placeres. Y sí, es verdad. Pero no sin antes de convertirnos en lo que el Padre desea convertirnos. Hoy quiero compartir una palabra que quizás nos dé un poco de sabiduría para poder comprender los momentos que vivimos y que muchas veces pensamos que es el enemigo el que nos está atacando, que es el enemigo el que nos hace zancadillas para que todo salga mal, que es el enemigo el que endurece el corazón de mi esposo, de mi esposa, o que es ella, la rebelde, la soberbia, o él. Pero hoy quiero compartir una palabra que quizás nos haga cambiar de parecer. Está en Jueces 3 y dice así: estas son las naciones que el Señor dejó para probar a Israel, a las que no habían conocido las guerras de Canaán, para que al menos los descendientes de Israel conocieran la guerra y la enseñasen a los que no habían conocido. 5 príncipes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jefeos, que habitaban en el monte Líbano,
desde el monte Baal Hermón hasta Hamat. Esas naciones fueron dejadas para probar a Israel, para que se viera si obedecerían los mandamientos del Señor, que le había dado a sus padres por medio de Moisés. Así los israelitas habitaron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebeos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. Como podemos ver en este texto, dice que estas naciones fueron puestas por el Creador para probar a Israel. A los que no habían conocido las guerras de Canaán, para que al menos los descendientes de Israel conocieran la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre no nos quiere pasivos, que el Padre no nos quiere en nuestros estados o nuestras zonas de confort, que el Padre necesita que nos convirtamos en guerreros en todo aspecto. Y Él nos pone príncipes, 5 príncipes filisteos en el camino. Él nos pone a todos los cananeos, a los sidonios y los jefeos, para que nosotros aprendamos a pelear, no para que nosotros nos aliemos con ellos como a veces nos pasa. Me cansé de este conflicto, ya no quiero seguir más. Renuncio a seguir este camino. Me voy al mundo a hacer mi vida a la manera como a mí me parezca. Me cansé de pelear por mi matrimonio. Prefiero buscar a otra persona. Me voy a buscar otra dirección, otro camino, porque ya me cansé. Él necesita que nosotros aprendamos a hacer guerra. Él necesita que nosotros nos aprendamos a defender en esta batalla que Él nos ha puesto. Él necesita que nosotros aprendamos a capacitarnos, que nosotros aprendamos a dar lo que tenemos para dar, a lo que vinimos. Cuando tienes oposición en tu guerra y el Padre no te abre las puertas, es porque el Padre quiere capacitarte. El Padre quiere que hagas algo que tú te estás resistiendo a hacer por cobardía. Prefieres negociar con los cananeos antes de guardar los mandamientos del Padre. Prefieres negociar y no hacer lo que te corresponde, pero sin embargo sigue estando la oposición, sigue estando la oposición de los príncipes, de los cananeos, de los jefeos, los sidonios, hostigándote la felicidad, tomando posición de tus finanzas, tomando posición de tu felicidad. Y tú en tu capricho estás allí, neciamente queriendo mantener tu postura. La pobreza te consume, pero no quieres entender que necesita el Padre capacitarte una y otra vez para que te vuelvas el guerrero que Él necesita, para que puedas vencer la pobreza, y para eso no hay excusas para avanzar.
porque si Él ya nos ha dado la victoria, lo único que tenemos que es obedecer y avanzar. Insistes en caminar en el resentimiento, cuando el Padre dice perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando las armas del amor y del perdón son las que atraen con cuerdas de amor a nuestros seres amados. Ves a los tuyos que se consumen, ves a los tuyos que gastan todas sus energías por solventar sus vidas, pero tú no sos capaz de mover una piedra para edificar. Pero sin embargo quieres que el Padre te dé lo que le estás pidiendo, pero no sos capaz de levantar la pala, poner las manos en el arado y trabajar para que se construya lo que Él quiere que construyas. Es mejor negociar con los cananeos, es mejor negociar con los jebeos, con los sidonios. Él les puso a estas ciudades para que aprendieran a vivir en lo recto, para que adquirieran sabiduría, para que encontraran las armas de su milicia, para que encontraran las herramientas que necesitaban para vencer, no, para aliarse con sus enemigos. Pero los israelitas se aliaron con sus enemigos y no pelearon contra ellos. Tu pobreza es tu cananeo. La dureza del corazón de tu esposo es tu cananeo. La indiferencia del corazón de tu esposa es tu sidonio. La rebeldía del corazón de tus hijos son tus jebeos. Pero te vuelves aliado de ellos. Antes de vivir en un escrito está guardar los mandamientos. Es preferible negociar con la pobreza. Antes de decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Prefieres negociar con el maltrato de tu esposo o de tu esposa, la indiferencia de tu esposa o de tu esposo. Antes de convertirte en una mujer, como dice justamente Proverbios 30, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que se vuelve una mujer emprendedora, luchadora, que su casa se siente protegida por sus manos, por su conocimiento, por su sabiduría, por su confianza y su seguridad en su Creador, por su entereza como mujer. Por tu fe, o prefieres negociar con la incredulidad. Esto nunca va a pasar. Esto nunca va a cambiar. Mi esposa nunca va a volver. Mi esposo nunca va a cambiar. Es mejor negociar con la incredulidad. Es mejor negociar con el pesimismo. Y se vuelven tus dioses, porque es más fuerte tu incredulidad, porque es más fuerte tu pereza, porque es más fuerte tu duda, tu temor, que levantarte como un guerrero y pelear. Los israelitas pues hicieron lo malo a los ojos del Padre, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los postes idolátricos. ¿Cuántos postes idolátricos tienes en tu corazón?
A veces pensamos que los postes idolátricos simplemente son las imágenes. Los postes idolátricos son tu incredulidad. Los postes idolátricos son tu resentimiento para no perdonar. Los postes idolátricos son tu pereza, son tus quejas, son tus excusas para no avanzar, son tus excusas para no perdonar, son tus temores y tu capricho por no querer hacer lo que verdaderamente tienes que hacer para ganar la batalla. Y el enojo del Señor se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los sirvieron durante 8 años. Por haber negociado con los cananeos, por haber negociado con los sidonios, por haber negociado con los jebeos. Habían sido puestos para ver si ellos obedecían y guardaban los mandamientos. La dificultad, la dureza que tienes allí, ese problema que no se te resuelve, está puesto por el Creador para que tú te mantengas fiel, para que tú tengas la fe puesta en Él, para que tú avances y seas valiente, para que te esfuerces, para que no bajes los brazos, para que no digas no se puede, para que seas valiente y emprendas lo que tengas que emprender, para que puedas ser esa ayuda idónea que necesita verdaderamente tu esposo, tu esposa. Y los sirvieron durante 8 años, fueron esclavos. 8 años de sirviendo al temor, 8 años sirviendo al resentimiento, 8 años sirviendo a la duda, 8 años sirviendo a la pereza, 8 años sirviendo a la incredulidad, 8 años sirviendo a las excusas, sirviendo a las contiendas. Entonces los israelitas clamaron al Señor, que él levantó un libertador, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, que los libró. El Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció contra Cusán Risataim. Así reposó la tierra de Israel 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Cenaz. Siempre necesitas que Dios levante un Salvador en tu vida. ¿Y qué hay si a lo mejor te quiere levantar a ti? ¿Qué hay si a lo mejor tú eres el Salvador de tu casa? ¿Qué hay si tú eres ese guerrero en el cual Dios te va a levantar? ¿Qué hay si tú eres el libertador? ¿Qué hay si en Él pone su espíritu en ti y tú seas esa luz? A ti, mujer, que hace tanto clamas, hace tanto ruegas por un milagro. El milagro está en que tú te levantes. El milagro está en que tú hagas tu parte. El milagro está en que tú te empoderes. El milagro está en que tú te vuelvas guerrera. Y que enfrentes tus temores. Que enfrentes la pereza.
que enfrentes las dudas, que enfrentes el resentimiento. A ti, varón, es el que quiere levantar el Padre como libertador de tu casa, para que aprendas a ser íntegro y fiel guardando sus mandamientos, y no que negocies con la fornicación, y no que negocies con la pornografía, y no que negocies con la masturbación, y no que negocies con el egoísmo, la soberbia o el resentimiento que hay en tu corazón, el orgullo. Es a ti el que quiere levantar el Padre como libertador de tu casa. Pero si tú pasas todos los días quejándote porque ya no quieres más, porque ya estás cansado, pues tienes que enterarte hoy que los cananeos que tienes puestos a tu alrededor, que los sidonios que tienes puestos a tu alrededor, que los 5 príncipes filisteos que tienes puestos a tu alrededor, han sido puestos por tu Creador para convertirte en el guerrero, la guerrera que Él necesita formar. Y mientras tú no aprendas a caminar en un escrito está, a confiar y vivir por fe, caerás y negociarás una y otra vez con todos estos pueblos. Únicamente cuando te vuelvas a tu Creador y comprendas que Él te quiere convertir en un libertador, es allí cuando habrás ganado todas las batallas. Es allí cuando podrás tener paz, reposo sobre tu tierra, sobre tu casa, por 40 años.